Quiero mucho a Estados Unidos, país donde viví 4 años, tengo 2 títulos académicos de Estados Unidos. Pero hablemos claro, la no participación de Cuba es por el bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo América Latina del siglo XXI, con todos los procesos de integración, todos los avances, todavía aceptamos esa clase de bloqueo? Hoy ratificamos la denuncia y la condena al vergonzoso bloqueo. Que levante y o acabe el bloqueo económico a Cuba. Solo es posible el mundo y el porvenir si nos acostumbramos a entender que el mundo es diversidad y es respeto, dignidad y tolerancia, y que nadie tiene el derecho, por ser grande y fuerte, a aplastar a los pequeños y a los débiles. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo. Es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa. Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias, a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región. Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Amigos de América, bienvenidos. ¿Cómo intimida el águila que se devora a ese pajarito, ese zunzún, que es un ave cubana, utilizado como símbolo de lo que es un Twitter más de lo que conocemos en el mundo, una especie de simulacro, pagado, financiado por millones de dólares de los Estados Unidos para una vez más esmerilar, dañar la credibilidad en el pueblo cubano y del propio pueblo cubano. Una gestión más de tantas. Han sido las armas, los intentos de asesinato o ahora, a través de las redes sociales más conocidas del mundo, atacar a Cuba como esa águila iba sobre el pajarito, el zunzún. Pero no vamos a hablar solamente de zunzuneo, que parece una palabra vinculada a la música. Alguien en el Caribe puede ponerle algún ritmo para bailarlo, para hacerlo un poco más simpático de lo que hay detrás de la historia del zunzuneo, de la que nos vamos a ocupar hoy en nuestro programa. Pero además, como siempre, en Voces de Cambio, nos importa poner la mirada en más de un sitio en América. Vamos a mirar al Paraguay. Hace casi 2 años hubo una matanza de campesinos en Curuguatí. Murieron 11 de ellos. De los autores de los crímenes no hay ninguno procesado. De estos vamos a hablar con Cecilia Buick, una politóloga joven, muy comprometida con los grandes temas del Paraguay. Y también vamos a hablar de los medios de comunicación, siempre están dando vueltas. Esos diarios y canales de televisión que suelen mirar con genuflexión a los Estados Unidos o al poder económico mundial, en cuyo altar viven de rodillas, y que dañan muchísimo sus propios países. Han colaborado con dictaduras, las han impulsado, las han ayudado, han hecho carne de sus comentarios aquello que les servía a las dictaduras. Y esto ocurrió en Brasil, y verán la historia que tenemos para contarle, que no es algo mencionado desde nuestro lugar, sino desde los propios Estados Unidos, que al dar a conocer documentos nos cuentan cómo el dueño de la importante Red O Globo colaboraba con la dictadura de Brasil en los tiempos de Django Goulart. Este es nuestro programa de hoy, Cuba y el resto de América. El zunzuneo. Más adelante vamos a estar con el embajador de Cuba en la República Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, para
proyectar estos temas en lo que a toda América atañe. Pero el zunzuneo es un hecho que está estrictamente referido a Cuba, a la constante persecución desde los Estados Unidos de los intereses cubanos. Vamos a presentarles a ustedes cómo es que se conoció y vamos a desarrollar qué es, qué significa y qué hay detrás en los intereses de los Estados Unidos respecto al zunzuneo. Cuéntame, ¿en qué consistía exactamente esta red? Bueno, es simplemente un servicio para enviar y recibir mensajes, con unas características muy particulares, y es que era bastante asimétrico. Es decir, usted se inscribía en ese servicio, generalmente alguien lo escribía y le enviaba un mensaje por su celular, y entonces tenía la posibilidad de enviar 1 o 2 mensajes gratuitos diarios a las personas que también estaban inscritas en ese servicio, pero recibía cualquier cantidad de información que el sistema le generaba. Al principio, según la declaración, la investigación que hizo AP, eran mensajes aparentemente inocuos, pero la intención era subir la parada, digamos, empezar a transmitir información política para generar estados de opinión e incluso acciones contrarrevolucionarias en el país, básicamente de desestabilización. La Guerra Fría se desplaza a Internet. Así ha resumido a través de sus medios oficiales el gobierno de Cuba a Zunzuneo, el Twitter cubano financiado por la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo. En su apogeo en 2012, el proyecto captó a más de 40.000 suscriptores para compartir noticias. Los cubanos nunca supieron que el servicio fue creado por el gobierno de Estados Unidos. Joining me now to talk about this operation is Jack Gillen, one of the reporters on the AP story. Welcome, Jack. Good job. Tell me, why would a government use Twitter in this way? So we use Twitter here in the United States in many different ways. You want to talk to friends, you want to share information. But in Cuba, because of these tight controls on the internet, it's hard to really use Twitter in the way that we would like to use it. So they needed to use a sort of a bare bones messaging system, in this case SMS, text messages, to recreate what essentially is a Cuban version of Twitter. And the idea is to get people involved, get buy-in, so people were, it was a system where they felt comfortable using, they could talk to each other and grow it from there. Through subcontracting partners, some companies created a platform that's similar to Twitter, where Cubans could freely express themselves. We did not supply political content. We did not drive the political content. Our sole purpose here was to open the space so they could supply their own political content. I don't think it's any surprise to the Cuban government, quite frankly, that we are trying to increase freedom of expression in Cuba. I don't think that's a surprise to them. Obviously, the people that were using it did not know it was U.S. government backed. The problem is that in order to maintain the credibility of this program, for 2 reasons. You don't want the people who are using it to know that it's backed by Washington, because they would think it's just, some U.S. plot. The Cuban government, you certainly can't have them find out that it was a U.S. government-backed thing. And if you set up servers in the United States, it's very easy to look at, where those servers are based in a couple of seconds. So they had to set them up overseas, use a bank account in the Cayman Islands, and really make it have a look and feel of an overseas operation. Actually disguise the money trail. Right. Who was the target audience in all of this? So the target audience were younger folks, people who had used who would be using SMS text to begin with, and it was sort of like they sent out all these text messages. They obtained about 500,000 phone numbers, broadcast those messages out, and they wanted to see what were the type of people who would respond back. They got about 40,000 at one point, and they collected this demographic information, maybe no differently than other companies do. That there was nothing classified or covert about this program. Discreet does not equal covert. Having worked for almost 6 years at the CIA and now here, I know the difference. La verdad la cuenta el periodista de Associated Press. La cuota de hipocresía la pone el secretario de Estado, John Kerry, a través de su vocera, tratando naturalmente de minimizar la cuestión. Y la gran mentira, el gran cinismo, viene de parte de quien dirige USAID, ese Departamento para el Desarrollo de la Democracia que tienen los Estados Unidos, que causa mucha gracia, porque es Departamento para el Desarrollo de la Democracia según ellos la ven y la entienden, no según la democracia que elegimos de acuerdo a la elección de los pueblos en buena parte de América hoy día. Lo que van a ver ahora es al jefe de USAID
Primero, teniendo que explicar por qué no fue la CIA la que llevó adelante esta operación, y sí la USAID. ¿Le suena USAID, esas 4 letras? Porque tienen mucho que ver, por ejemplo, con el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, con todo lo que se hizo desde las ONG que actúan en cada uno de los países a sus órdenes. Bueno, vean ustedes la explicación de USAID. Sirve para entender lo que ha ocurrido, para ver el grado de desobediencia que tienen frente a un senador en el Congreso. El senador le insiste, ¿quién fue el dueño de la idea? En realidad lo que el senador le está diciendo es quién fue el dueño de la idea de esta estupidez que han hecho. No es que le preocupe demasiado al senador un ataque más contra el gobierno cubano. Y lo que van a advertir ustedes es cómo miente, cómo se va por los laterales el personaje que dirige el USAID. You say it was USAID funded. That raises 2 questions. One is, how much did it cost? And the other is, why was the U.S. International Development Agency, a humanitarian agency, involved in this and not, say, the CIA or a spy agency? Sure. So it cost about the government says now about $1.2 million. We think it maybe is more around $1.6 million based on the money that they spent, the equipment they had to do, their payroll, that sort of a thing. And the question to be asked here is, why USAID? I mean, the government says that they are proud through USAID to do these, democracy programs, and they're proud of their work in Cuba. And I think that's the question that members on the Hill might have is, why is this work not being done through the CIA and the intelligence community? Whose idea was it to undertake this program in this manner, through this secret? Well, whose idea was it? Senator Leahy, first thank you for your question. Let me address Alan Gross first. We believe... First answer the question. Whose idea was this? The program was designed in 2007 and 2008 at that time frame. That said, the legislation that crafts the purpose of the program... No, whose idea was it for this specific program? I've read the legislation. The legislation doesn't say anything about setting up a cockamamie idea in Cuba with Twitter accounts and all on something that the Cubans would be so easy to discover. Whose idea was this specific program to go to Cuba? Who? It's a simple question. Sir, the program was in place before I arrived. Do you know whose idea it was? I know it was in place before, and I said that in my opening statement before you arrived, but do you know whose idea it was? ¿De quién fue la idea? Es lo que particularmente le interesa al senador, porque esto era demasiado fácil de descubrir por parte de los propios cubanos, aunque tuvieron que revelarlo ellos en esta ocasión por la aparición del periodista de la Associated Press. Pero ¿de quién fue la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Se aplica solamente a Cuba? Bueno, veamos lo que dice una congresista latinoamericana que viene a redondear la idea del ataque a Cuba a través del zunzuneo. Nosotros en el Congreso estamos evaluando los programas, designamos $20 millones. ¿Por qué? Porque queremos crear ese espacio para la comunidad cívica para poder conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos TV Martí, tenemos Radio Martí y estamos tratando de ver cuál programas nuevos podemos tener para ayudar al pueblo de Cuba. Do you know whose idea it was? I do not specifically, but I will say this, that working on creating platforms to improve communication in Cuba and in many other parts of the world is a core part of what USAID has done for some time and continues to do. Tenemos programas similares en Irán, en Siria, en Egipto, en tantos lugares, porque son comunidades y regímenes opresivos, y esos son programas públicos.